es la idea de querer pues, enseñarles a ustedes más o menos la importancia que tiene y algo muy importante que es el análisis de suelo, que es ahorita una herramienta fundamental, tanto por el costo del fertilizante y pues tanto porque los malos manejos que les están dando a las tierras, ¿no? Por el exceso de fertilizante, por, no sé, exceso de riego o por X o Y razón, se está tratando de meter herramientas nuevas como son los mostradores de suelo. No sé si alguno de los que están en transmisión estén escuchando. No comenta nadie. A ver, nada más para checar. Ok. Sí, entonces, para darle, ahí por favor. Ajá. Bueno, ok, miren, por ejemplo, para empezar, pues tenemos los mostradores de suelo. Y eso es muy, muy importante porque ahí nos comenta que antes de decidir para qué uso dar el suelo, pues tenemos que conocer las características, pues es como una camioneta. Si nosotros ocupamos algo, por ejemplo, para cargar, pues ocupamos la característica de esa camioneta, que tenga caja, que tenga soporte, que tenga muelles. Así, de igual forma, si queremos un carro pues, para carreras, pues igual checar motores, checar cualquier cosa. De igual forma, los suelos, si queremos saber para qué la vamos a usar, pues tenemos que saber con qué características contamos. Y alguna de las ventajas, pues es permitirá la mejor planificación de las actividades, ajustar los insumos, que ahorita pues es algo de suma importancia, que pues, del año pasado, hasta ahorita no tengo el conocimiento exacto del precio de los fertilizantes, a qué precio van a estar, pero pues el año pasado estuvo, o sea, elevadísimo. Yo recuerdo los bultos de urea alcanzando hasta los 1,500 pesos. Entonces, también tenemos aquí lo que comentábamos, el cuidado de la parcela o predio. Este lado es muy importante porque comentaba la cuestión de que siempre hacemos lo mismo en las tierras. Entonces llega un momento en el que la tierra va desgastándose, ya sea por el manejo o como lo comentaba, por las malas fertilizaciones, tanto muy, muy pocas, también como excederse en la fertilización. Por favor, pues. Bueno, aquí tenemos como un pequeño procedimiento que es para qué hacer antes de tomar la muestra. Bueno, es necesario delimitar las áreas de muestreo. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, me comentan, oye, yo tengo 10 hectáreas, yo quiero una muestra de suelo. Entonces, uno va como técnico, como ingeniero, va a checar y resulta que tiene un pedazo negro, un pedazo rojo, un pedazo blanco en las 10 hectáreas. Entonces, si yo mezclo esas tres tierras, ¿qué es lo que hace? Que se promedia una tierra y pues no me va a dar características, no me va a representar nada más, pues. Entonces, ocuparía delimitar el terreno, checarlas y tomar una muestra por sección, pues, para que haya menos sesgo. En la cuestión de, por ejemplo, quién realizará el muestreo, pues bueno, aquí es conveniente la participación del técnico y del productor. Siempre juntos, ¿no? Porque pues igual el productor dice dónde se delimitan las áreas y estar ahí a la orden a lo que se vaya ocupando y también para cerciorar de que se están haciendo bien las labores. ¿Y cómo muestrear? Bueno, ya definidas las áreas de muestreo, pues se procede al muestreo evitando los sectores con influencias de caminos, alambrados, construcciones. ¿Esto por qué? Porque puede haber un sesgo en la muestra. En los caminos pues sale el polvito, piedras, o sea, empieza a mermar la muestra. Entonces, donde están las construcciones, pues también cualquier material puede sesgar la muestra de nuestro suelo. Aquí es muy importante, ¿cuándo muestrear y a qué profundidad? Por ejemplo, ahí nos comentan, si nosotros queremos sembrar, por ejemplo, chile, maíz, son más o menos profundidades que lo que crece la raíz de 0 a 30 centímetros. Entonces es la profundidad a la que se va a muestrear. Se hace el perfil de suelo, el hoyo, y se toma pues la muestra, pero no pues de la parte de abajo, sino que se hace el agujero y se toma la muestra del perfil completo, desde arriba hasta abajo, como si fuera una rebanada de pastel, para que el laboratorio la mande y sea desde arriba hasta abajo, no nada más abajo. Si no, si lo hacemos abajo y luego sacamos la muestra, pues probablemente la muestra nada más va a venir de la parte un poquito más rocosa, un poquito más arenosa, entonces tiene que ser representativo de toda la lámina, pues. Entonces, ahí por favor. Bueno, aquí, ¿por qué analizar el suelo? Bueno, es la única forma de conocer las deficiencias que tiene las deficiencias que tienen nuestros suelos y que no existe otra forma de maximizar rendimiento. ¿Por qué?
Pues porque estamos a ciegas, no sabemos qué ocupa, cuánto ocupa, qué tiene o qué no tiene. Y aquí que un análisis de suelo no es útil por sí mismo, eso es algo que yo quiero hacer mucho hincapié, porque lo hacemos útil cuando se sabe interpretar ese resultado. Entonces, yo les comentaba de que, por ejemplo, hay cuestiones que son meramente matemáticas. Tiene 100 y le ocupo 100 y le meto tanto. Entonces, eso es meramente matemáticas, pero también se ocupa la cuestión de interpretación y del criterio del ingeniero, pues. ¿Sabes qué? Pues está así la tierra, pues se ocupa esto, pero yo te recomiendo este otro fertilizante, o yo te recomiendo que riegues tal porque este suelo está poquito más así, o sea, que sea una cuestión de criterio también. Entonces, pues aquí que en las condiciones actuales, pues la agricultura rentable solo será remunerada y pues para los que estén preparados técnicamente. Yo ponía el ejemplo de Sinaloa, cuando estuve allá en capacitaciones, allá en la empresa de Campo Fértil, los mismos agricultores sabían interpretar muchos análisis también. O sea, los mismos agricultores llegaban y yo lo veo y mira, vamos platicando con el ingeniero. Es una cultura que sería bueno que pudiéramos empezar a tener acá, ¿no? Ay, por favor. Bueno, eso es muy importante también. ¿A dónde mandar las muestras de suelo? Nosotros, como empresa de Agrocent, nosotros manejamos Fertilab. Siempre nos ha gustado mucho la manera de trabajar en Fertilab, pero igual tenemos empresas que están certificadas, que trabajan, que trabajan muy bien y que estén estén pues, bajo el registro de cómo se debe de manejar. Pues. Estos son algunos de los ejemplos, porque pues hay ¿cómo le puedo decir? Como laboratorios que tienen más rango de error por el tipo de procedimiento que llevan, coloramientos de tierra, coloramientos de agua, etcétera, ¿no? Entonces, por eso preferimos, pues si se va a hacer el costo, el gasto, pues digamos, si se va a hacer la inversión de hacer el análisis, pues hacerlo en un lugar donde nos vaya, que nos vaya bien la muestra. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí tenemos algo muy importante, fundamentos para una buena fertilización. Todo lo que conlleva la interpretación del análisis no meramente es números, ni nada más es recomendar cuánto, sino todo esto. La primera parte es el acondicionamiento del suelo, la restauración del terreno con materias orgánicas, con lixiviados de lombriz, con composta, con estiércol. Entonces, todo esto va aparte de lo que es la cuestión matemática de los cálculos. En cuanto a la estimulación de las raíces, pues bueno, eso también es muy importante porque acorde al tamaño que tengan las raíces, por ejemplo, un árbol, como estén las raíces, qué tan saludables estén, entonces va a ser la reciprocidad de cuánto fertilizante pueda consumir dependiendo de qué tan viable o qué tan saludable estén las raíces. Entonces, por ejemplo, entre más zona radicular tenga una planta, por ejemplo, pues más lugar tiene de donde va a consumir ese fertilizante. Aquí unos ejemplos nada más de algunos promotores de raíces, los fertilizantes a base de fósforo y algunos micorrizas también. Y el tercer paso, pues es como tal la nutrición, ¿no? Que es el proceso donde se van a encontrar los de los nutrientes. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto le aplico? Y cuál es la manera más eficiente, pues, de ponerlo. Por favor, pues. Bueno, aquí está, que el diagnóstico de fertilidad de los cultivos requiere el conocimiento previo de los niveles de absorción y extracción. Eso es muy importante siempre, siempre. Cuando voy a hacer un análisis de suelo, tengo que tener primero en vista cuánto quiero por ejemplo, tener de producción, de rendimiento. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos cuestiones que a veces se confunden, ¿no? La extracción y la absorción. Cuando es la extracción, pues es la cantidad total de nutrientes que los órganos tienen, que los órganos extraen del suelo, pues, que agarran del suelo para estar, pues, viva esa parte de la planta. Y la absorción, pues, es la cantidad total de nutrientes absorbidos durante el ciclo, lo que ocupa el requerimiento que se está ocupando para tener un tal rendimiento. Yo pongo aquí el ejemplo, ahí está información que está a libre acceso en internet. Por ejemplo, está una cuestión de requerimientos de maíz, que comenta que son promedios 22 kilogramos de nitrógeno por hectárea, pues. Perdón, 22 kilos por tonelada producida. Es lo que yo ocupo para producir. Entonces, si yo quiero 10 toneladas, pues yo ocupo 220 kilos de nitrógeno para yo producir 10 toneladas. O sea, si yo ocupo 15, pues nada más multiplicar 22 por 15, pues lo que nosotros queremos producir. Entonces, por eso es importante tener a la vista
cuál es lo que queremos producir, a qué tanto producir. Tampoco no es como que quiero 30, 40 y voy a empezar a hacer esa misma regla porque tampoco no es viable, porque hay un punto en el que pues ya se ve es tanto el fertilizante que también empieza a dañar la planta. Chiste nomás encontrar ese punto crítico de lo que se ocupa, a cuánto producir, sin que vaya a haber problemas pues de salinidad o de toxicidad por algunos fertilizantes. Aquí tenemos algo muy importante, por ejemplo, las unidades de fertilización. Aquí puse la urea como ejemplo porque pues la urea es pues, lo más común, pues lo más convencional. Entonces, por ejemplo, tenemos que la urea, no sé si alguien de ustedes, por ejemplo, el 46 implica algo, si conocen algo de esto, para saber más o menos de qué partir, qué significa este 46. No sé si lo ubiquen más o menos. Por ejemplo, este 46 es un por ciento, entonces significa que va a base 100. Entonces significa que cada 100 kilogramos yo tengo 46 unidades de nitrógeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros ocupamos 220 para 10 toneladas. Pues vamos a empezar a saber cuántos vamos a empezar a meter. Desde ahí empezamos más o menos a lo que nosotros ocupemos. ¿Sí les voy a dar poquito, por favor? Aquí tenemos algo muy importante. Las presentaciones de los fertilizantes vienen de determinadas formas. Por ejemplo, el nitrógeno viene tal como N. El fósforo viene ya como P2 o 5. Entonces aquí ya no podemos hacer esa misma transacción así directa porque aquí no viene solamente la P que es fósforo, sino ya viene con oxígeno. Aquí viene solo con nitrógeno, entonces pues sí, o sea, el bulto trae el 46 ahí, pero entonces significa que cada 100 trae 46 unidades de nitrógeno, porque viene la N sola, pero aquí ya con la P pues ya trae otras cosas el fertilizante, pues ya no es directa la operación. Igual con el potasio, trae acá también oxígeno, igual el calcio, el magnesio trae aquí también oxígeno y el azufre. Entonces, ahí por favor. Por ejemplo, aquí tenemos así que un ejemplo, ¿verdad? Como veamos que tiene el nitrógeno total, o sea, viene como N nada más, entonces tenemos que cada 100 kilogramos de urea nosotros tenemos 46 unidades de fertilizante de nitrógeno. De aquí tenemos otro que es el sulfato de amonio, que nosotros lo conocemos como el azúcar, o algo coloquialmente, ¿no? Entonces en el bulto, dependiendo de las casas comerciales, pero sí empiezan a manejar, hay uno que es 21. Entonces nosotros tenemos que cada 100 kilogramos de sulfato de amonio tenemos 21 unidades de nitrógeno. Y, por favor, y de aquí tenemos el MAP, que el MAP es un 1152. Entonces traemos que el 11 es de nitrógeno, el 52 de fósforo y el 0 de potasio. Entonces aquí tenemos que trae 11 unidades de nitrógeno cada 100 kilogramos de MAP. Entonces pues nosotros usamos ureas porque la urea es el que más fertilizante me está metiendo en cuestiones de nitrógeno. Entonces por eso que normalmente se tiende a meter a ureas, pues es el fertilizante de los que más nitrógeno tiene. Bueno, aquí tenemos un pequeño ejercicio. Por ejemplo, una disculpa. Por ejemplo, ya ve que les comentaba que el nitrógeno viene así como N, ¿no? N solo, es directo. Entonces, en el fósforo ya ve que comentaba que tenía P2 o 5. Entonces, aquí tenemos otro tipo de manejo. Primero tenemos que sacar el peso de la molécula como tal. No sé si me pasas el pizarroncito así de volada, por favor. Así para dar una explicación así medio rapidona. Ahí deja agarrar una sillita, nomás para ponerla así de volada. Sí, por ejemplo, le comentaba. Nosotros comentaba que el nitrógeno viene tal como N, pero el otro viene como P2 o 5. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, por ejemplo, tenemos aquí que tenemos dos moléculas de fósforo y 5 de oxígeno. Entonces tenemos que restarle lo que tiene el oxígeno para saber cuánto tenemos nada más de fósforo. Entonces, por ejemplo, aquí dice sacarle el peso molecular de todo completo, ¿no? Entonces, tenemos que el peso atómico del fósforo es 31. Entonces, tenemos 2. Entonces ya sería 31 por 2, serían 62. Entonces, el peso atómico del oxígeno es 16. Esto ya son las cosas que vienen en la tabla periódica. Entonces, sería 16 por 5, serían 80. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que el peso total de la molécula es 142. Entonces, para saber cuánto es de fósforo, tenemos que el 142 es el 100% de nuestra molécula.
Entonces nosotros tenemos que checar cuánto es el 62 nada más, que es el puro fósforo. Entonces tenemos que 142 es el peso total, entonces el 62, que es puro fósforo, ¿cuánto es? Tenemos que son 43. Entonces aquí dice que un bulto de MAP es 11,52. Entonces el 52, que es lo que viene en el bulto, es el 100%, y nosotros tenemos nada más 43. Entonces quiere decir que nosotros, le da por favor, Pedro, que nosotros estamos teniendo 22 unidades de fósforo nada más, y no las 52. Porque en la presión del bulto viene así. Viene, por ejemplo, así, 11, 52, 0, 0. Tenemos 11 de nitrógeno, 52 de fósforo y de potasio 0. Entonces decimos, bueno, si la urea son 4600, la urea son más 4600. Entonces, la urea se aplica, son 46 cada 100, pero ¿por qué es N? Y el fósforo ya no, porque son 52, pero de pentóxido de fósforo. Entonces, ya restándole, en lugar de tener 52, tenemos nada más 22 unidades, nada más, en lugar de las 52. Son las 22 unidades netas que tenemos nada más de fertilizante. Entonces, ahí es donde podemos empezar a hacer los cálculos, con el 22. No sé si queda alguna duda o algún comentario hasta ahí. No dije nada, ni una duda. Ok, perfecto. Sí, parece que sí. Ok, perfecto. Ok, ahí por favor. Ahí. No sé si se alcanza a percibir. Bueno, aquí ponemos un ejemplo del cultivo de la avena. Tenemos que el requerimiento nutricional de la avena, muchas de las cosas ya están establecidas en unos promedios en internet. Por ejemplo, aquí tenemos que son requerimientos 100 unidades de nitrógeno, 50 de fósforo y 90 de potasio, por decirlo de una forma. Entonces nosotros tenemos que calcular estas unidades. Si ocupo 100, ¿cuántos bultos de urea, por ejemplo, ocupo? Si ocupo 50 unidades de fósforo, ¿cuántos bultos de MAP ocupo? Si te ocupo 90 unidades de potasio, pues por ejemplo un sulfato de potasio, ¿cuántos ocupo? Entonces ya tenemos cómo sacar el fertilizante como tal, las unidades del fertilizante, cuánto aporta cada 100, y tenemos el requerimiento neto. Entonces ya nomás hay que hacer poquitos de números ahí para saber cuánto exactamente vamos a ocupar. Y aquí dice que es modificable con el análisis porque pues puede ser que esto ocupemos 100, pero a lo mejor el suelo tiene, no, digamos, no sé, algunos 50, 60 unidades, entonces ya disminuiría el costo que nosotros le vamos a hacer. A ver, por favor. Este es otro ejercicio así rápido, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos kilogramos de sulfato de potasio se ocupan para cumplir el requerimiento nutricional de la avena? Por ejemplo, dice, tomando en cuenta lo siguiente, un sulfato de potasio que es 0,051. Para recordar nada más, este es nitrógeno, fósforo y potasio, así como tal, ¿no? Entonces, ocupamos que el sulfato de potasio tiene 51 unidades, ¿sí? Pero aquí el detalle es que otra vez el fósforo, no sé si se acuerdan, pero el potasio viene como K2O, pues. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nomás otra vez quitar el oxígeno nada más, para saber nada más cuánto de potasio hay. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Sacar pues en la tabla periódica cuánto pesa nada más o ahí en internet y empezar a hacer las cuentas nada más, así como lo hicimos con el de la tablita amarilla. Ay, por favor, güey. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos de que nosotros ocupamos, ¿cuántos kilos de sulfato de potasio se ocupan para cumplir estas condiciones? Entonces serían 212 kilogramos, o sea, 8,5 bultos, para nosotros saber qué es lo que ocupa exactamente, pues. No decir, ¿sabes qué? No, pues yo creo que aplícale 7 de negro y 2 de blanco. ¿Y por qué? Pues así le aplicaba a mi papá. Y tu papá, no, pues así le enseñó el suyo y así nos vamos, ¿no? Entonces, si nosotros vamos partiendo desde aquí, pues ya tenemos por lo menos un balance o una base, pues. Y ahora sí viene lo más interesante. Pues estos son los análisis de suelo de Fertilab del laboratorio que les comentaba. Entonces, pues allá nomás nos dice que es una herramienta muy útil que permite orientar sobre el grado de suficiencia o deficiencia. Esto quiere decir que pues, puede tener de más de lo que se ocupa o puede tener mucho de menos. Entonces, ¿qué es lo que se pretende hacer con esto? Pues a ver, aquí por ejemplo, no sé si se alcanza a percibir, viene fósforo, potasio, calcio, magnesio, sodio, fierro, zinc, manganeso, cobre, boro, azufre y nitrógeno. Y aquí nos maneja cuánto tiene cada uno. Entonces ya nomás nosotros checamos, oye, ¿cuánto es lo que se ocupa? ¿Cuánto ocupa tu planta? ¿Cuánto tiene tu suelo? Y ahora sí vamos a aplicar nada más lo que se requiere exactamente. Mucha gente no quiere hacer aplicación, por ejemplo, un costo o un gasto adicional de la cuestión de los análisis, pero
pues son, digamos, 1,500, 2,000 pesos, 2,500 pesos, pero lo que es lo que puede remunerar ese dinero, pues. Yo digo, ¿qué es lo que pasa si a lo mejor te ahorras 6, 7 bultos? A lo mejor pueden ser más, ¿no? O pueden ser 2 o pueden ser 3. Entonces, no es muy representativo. Por ejemplo, un bulto urea un análisis de suelo contra 6, 7, 8, 9 bultos que se pueden ahorrar. Ahí, por favor. Y esto es una cuestión de lo de tal cual del análisis, ¿no? Nos maneja una parte que se llama textura del suelo. Pues esto significa nada más, o sea, ¿cómo está compuesto el suelo? El suelo está compuesto por 3 partes: arenas, limos y arcillas. Las arenas, pues, es la parte más gruesa, los limos, digamos, más pequeños, y las arcillas lo más chiquito. Cuando el suelo está muy arcilloso, tiende mucho a compactarse. Es como cuando está como barro, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que es un suelo muy fértil realmente, pero es muy poco trabajable. O sea, uno mete el subsuelo y saca unos pelancones de este vuelo. Entonces, y la arena, pues, es muy difícil de trabajar también, porque está grande, pues no se pega, no se compacta, se desmorona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que digamos que un suelo es lo más apegado a la perfección, por decirlo de una forma, sería un suelo que tenga suficiente arcilla para ser fértil, suficiente arena también para que haya porosidad, y el limo también para que haga una buena estructura, pues. Se conoce como un suelo franco, pues, que tenga, por ejemplo, 33, 33 y 33. Sería fértil y que se pueda manejar. Entonces, ahí por favor la otra. Aquí es otra cuestión del análisis, por ejemplo, es la conductividad eléctrica, que es la sal que tiene, ¿no? Por ejemplo, dice que la salinidad se refiere a la cantidad de sales presentes en una solución y puede ser estimada directamente por medidores de conductividad eléctrica. Nosotros aquí contamos con algunos medidores también. Son aparatos así digitales con el que se miden por medio de electrodos. Entonces, sería nada más checar cuál es la salinidad que tiene nuestro suelo para ver si no es perjudicial o si le falta, porque pues también los fertilizantes son sales. Entonces, también tenemos la manera de ver, por ejemplo, ocupamos, no sé, 5 bultos de fertilizante. Entonces vemos que esos 5 bultos, si la salinidad está algo baja, pues esos 5 bultos no me van a afectar a mi cultivo, porque mi salinidad del suelo de por sí está baja. Entonces, si vemos, por ejemplo, que tiene digamos, una conductividad arriba, pues entonces el manejo que yo tengo es menor, porque si tiene una salinidad alta y luego yo le aplico más todavía, entonces empieza ya a haber ahí algunos problemas. Ahí, por favor. Aquí son unas tablas, unos ejemplos de lo que aguanta, ¿no? La conductividad eléctrica es la unidad, pues digamos, con lo que se mide la sal. Entonces aquí tenemos porcentajes de pérdida. Por ejemplo, si nosotros tenemos ¿cómo le puedo decir? En algo que se conozca más, no sé, manzano, por ejemplo, ahí está el manzano. No, entonces tenemos conductividades de 1.7, de 1 a 1.7, por ejemplo, ahí tenemos 0% de pérdida. Entonces, si nuestra sal empieza a subir, por ejemplo, 2.3%, ya puede haber un 10% de pérdida en la producción. Y si, por ejemplo, acá subimos más a 3.3%, pues se puede empezar un 25% de pérdida por la pura simple hecho de la salinidad del suelo. Nada más, o sea, sin contar nada, ni que porque apliqué más, ni porque apliqué menos, nomás por la condición de la sal del agua. Entonces, ya pues, desde ahí, ya yo puedo tener pérdida y ni siquiera sabíamos por qué tenerla. Por favor. Esa es otra cosa muy importante, la conductividad hidráulica. Esta pues se define así nada más como la velocidad con la que se infiltra el agua en el suelo. En el análisis suelo viene como centímetros por hora. Entonces esto es, por ejemplo, es más difícil manejarlo en sistemas de riego por rodados, a lo mejor es más complicado. Pero por ejemplo en la cintilla sí. Por ejemplo, si tenemos la medida del análisis, como viene del análisis, es nada más viene en centímetros por hora, nada más. Entonces, por ejemplo, o milímetros por hora. Entonces se da cuenta que, digamos, se baja 8 centímetros por hora. Entonces nosotros ya sabemos más o menos cuánta agua poder meter aproximadamente. Si va a tener una permeabilidad de determinada profundidad. Entonces nosotros ya podemos ahora sí ver a qué velocidad y cuánto va a bajar dependiendo del tiempo de riego que le vayamos a meter. Entonces es una manera de controlar la humedad en el suelo, conocer estos parámetros. Y pues ahí en el análisis nos lo marca. Aquí tenemos otra que es el potencial de hidrógeno, que es el pH, ¿no? Ese es muy importante porque
tenemos que saber más o menos el rango en el que es óptimo para para todas las aplicaciones, para todos los suelos. Ahí, por favor, pues le da otro. Mire, por ejemplo, ahí está. Mire, por ejemplo, no, para atrás. Sí, para atrás. Mire, por ejemplo, aquí tenemos todos los elementos, ¿no? Nitrógeno, fósforo, potasio, azufre y todo. Y tenemos que aquí hay un rango verde del medio que es donde mayormente se van a comer todos los fertilizantes, pues. Como la mayor parte donde agarra más parejo. Si nos corremos mucho para allá, vemos que aquí tiene muchas líneas flacas, unas grandes, pero tenemos muchas pequeñas. Igual del otro lado tenemos que se ven barras delgadas. Entonces, si vemos aquí en el medio es donde más se consume en promedio. Entonces, este valor es de 5.5 a 6.5. Entonces, nosotros podemos manejar esos pHs con fertilizantes, con algunos productos que son como coadyuvantes, así por ejemplo cuando se van a hacer aplicaciones foliares con reguladores de pH, o por ejemplo los sulfatos también ejercen como tipo de reguladores de pH para el suelo. Los sulfatos reducen el pH del suelo, entonces también puede ejercer como un tipo de regulador. Por favor. Aquí tenemos una cuestión muy práctica, ¿no? Un suelo de 6.4 con un suelo de 5. El simple hecho de un pH me cambia radicalmente cómo varía una planta, pues. ¿Qué tal si yo le meto 10,000, 20,000 pesos con un suelo del 5%? Mi raíz está poco diseñada para comer tanta comida porque está muy pequeña, pues. Entonces, sí le voy a tirar, pero no va a tener a lo mejor la capacidad para absorber tanto fertilizante. Y si yo acondiciono el suelo a un 6.4, digamos de cierta forma, pues por el simple hecho de tener esta condición del suelo, pues la raíz crece más. Entonces es una variable que es, digamos que no lo tomamos mucho en cuenta, pero o sea, es súper diferente. O sea, se puede ver los cambios radicalmente. Aquí tenemos estas cosas que son los medidores de pH. Por ejemplo, tenemos allá, aquellos también son medidores de pH para suelos, para ir directamente del suelo. Estos son medidores de pH para el agua. Y algunos de estos a lo mejor somos más familiarizados con las barritas de colores, ¿no? Que a lo mejor usamos en las escuelas para medir ahí el pH del agua o de algunas otras sustancias. Esta es otra cuestión del análisis, que es la capacidad de intercambio catiónico, que viene siendo la SIC. Por ejemplo, esta propiedad es como les comentaba ahorita, ya ve que les comentaba que eran arenas, limos y arcillas. Entonces, la arcilla hace fértil a un suelo porque, lo voy a poner de esta forma, son cargas negativas. Sí, todo esto, por ejemplo, es una arcilla, ¿no? Entonces tiene cargas negativas. Cuando nosotros aplicamos fertilizantes como potasios, magnesios, calcios, aluminio, fierros y zinc, tienen cargas positivas esos fertilizantes. Entonces, cuando yo aplico un fertilizante de carga positiva y si el suelo tiene carga negativa, pues se pegan. Entonces, tiene mucho al contacto y tienen mucha atracción uno entre otro. Entonces, por eso, entre más arcilla tenga, pues más fértil es porque tiene más capacidad de retener el fertilizante en el suelo. Ahora, no podemos tener puro arcilloso porque pues no se puede ni trabajar, ¿no? Entonces, por eso es bueno que tenga suficiente cantidad de arcilla, pero también algo de arenas para que pueda ser manejable el suelo para los arados, para las rastras, para lo demás. En los nutrientes de las plantas, bueno, esto es algo de lo que les comentaba, que todas las plantas ocupan nutrientes, ¿no? Son 17 elementos, nitrógeno, fósforos, potasios, calcios, magnesios, azufre, son 17 las cuales ocupan todos, ¿no? Todos para poder desarrollarse. Ahí del uno por uno, ahí por favor. Sí, por ejemplo, ahí son los macronutrientes, ya está el nitrógeno, el fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, y luego tenemos los micronutrientes, que ahí van el hierro, el manganeso, el zinc, el cobre, el boro, el cloro, el molibdeno, el níquel. Entonces, todos estos nosotros los ocupamos para poder que la planta se desempeñe en óptimas condiciones, ¿no? Pues sí, por favor. Ok, entonces aquí tenemos, por ejemplo, las funciones de los nutrientes. Nosotros tenemos la urea, que es una fórmula de la urea. Nosotros tenemos que la urea no es asimilable como tal. Pues, la urea tiene que someterse a un proceso para convertirse en cualquiera de estas dos, ya sea nitratos o amonio, para poderse asimilar. Esta es la forma en la que la planta come. Entonces nosotros metemos fertilizantes, la planta hace un proceso de conversión y luego ya lo vamos cambiando para esto. Y aquí tenemos algo así práctico, por ejemplo, los síntomas de deficiencia de nitrógeno, así le da la otra forma, pues. Por ejemplo, esta es una planta, ¿no? Una planta de ahí, algo conocida para la gente. Nosotros tenemos que, por ejemplo, entre más tenga deficiencias, pues más color amarillenta se torna, pues, ¿no? Entre más oscuro esté el cultivo, pues entonces menos deficiente de
de este elemento hay. Aquí tenemos el otro que es el fósforo. El fósforo a veces lo metemos, por ejemplo, como el MAP, como el DAP, pero también lo podemos meter como ácido fosfórico. Lo podemos meter de esta forma, por ejemplo, en las cintillas, para bajar los pH del suelo y hacer, por ejemplo, que tenga una mejor condición la raíz para que crezca, ¿no? Entonces, con un ácido fosfórico se puede meter. Esta es la fórmula del ácido fosfórico y ya pues en contacto con el agua, pues estamos convirtiendo el ácido fosfórico a iones primarios o a iones secundarios y ya de esta forma se lo come la planta y nosotros ya hicimos un efecto de cambiar el pH en el suelo para que la planta se desarrolle más. En este caso, como lo veíamos ahorita, pues la raíz. La otra, ¿no? Y esas son unas deficiencias de fósforo, pues a lo mejor si están familiarizados, por ejemplo, las hojas de maíz algo moradas, aquí se tornan algo como púrpuras, como moradas. Esas son las deficiencias que tiene alguna planta de fósforo. El potasio también igual, el potasio como un nitrato de potasio, pues no es asimilable como tal, se tiene que convertir a un ion potasio nada más, como tal. Y esas son algunas deficiencias de potasio. Por ejemplo, no sé si se alcanza a percibir como amarillamientos o quemaduras, por ejemplo, en los costados. Entonces también de esta forma se puede ver alguna deficiencia. El calcio también, como nitrato de calcio, y se consume nada más como calcio. ¿Esto por qué dar el énfasis? Porque nosotros estamos viendo que nosotros metemos el elemento, pero la planta gasta fuerza para convertirlo. Entonces, toda esa fuerza nosotros tenemos que compensarla a veces con algún foliar, con algún producto, porque la planta se desgasta, pues. Gasta energía para hacer a veces esas transformaciones. El calcio, bueno, la otra, por favor. Aquí también tenemos algunas deficiencias, por ejemplo, allá, unas hojas como medio arriscadas, o también es muy dado el calcio en cuanto a los frutos como tal, pudriciones, entre otras cosas. Y aquí está pues una guía más práctica, por ejemplo, nitrógeno, potasio, boro, fósforo, magnesio, cómo es que se va viendo la normalidad pues en las hojas, tienden a ponerse amarillas, moradas, o a verse como cloróticas o inclusive hasta negritas de los costados. Ahí, por favor. Y este es lo que le comentaba del análisis para que se perciba mejor. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, no sé, fósforo. Tenemos 12 partes por millón. Esto nos arroja el análisis. Tenemos 12 partes por millón, nos dice que son moderadamente bajo. Entonces nosotros ya de por sí sabemos que es moderadamente bajo, que es el jale que nos corresponde hacer nosotros, convertir esas partes por millón a kilogramos por hectárea. Y a nosotros lo convertimos a kilogramos por hectárea y es donde empezamos a hacer los números. Pero ya partimos de aquí, por ejemplo, oye, pues yo tengo 1250 partes por millón de magnesio, está muy alto, pues entonces, ¿qué dicen los ingenieros o los técnicos o algunas personas? No, ¿sabes qué? Échale 20 bultos de sulfato de magnesio. Entonces yo digo, pues, no he hecho número y pues ya creo que él lo ocupa. O sea, así pues prácticamente se ven muchas cosas de él. Oye, pero ¿por qué no me recomendaste boro si no tengo nada? O sea, también el productor ahí puede hacer una defensa contra quien pueda ir a hacer las recomendaciones, ¿no? Ahí, por favor. Aquí, pues las interpretaciones, digo que generalmente contienen como los elementos más altos, pues, de lo que indican en los análisis, ¿no? Porque solo los análisis describen los nutrientes que están disponibles, nada más. O sea, pues el suelo pues es mineral puro, como quien dice. Entonces ahí los análisis nos muestran lo que es nada más, digamos, pues asimilable. Y aquí también que no solo los números son importantes, es lo que tomaba, pues se tiene que dar criterio para dar recomendaciones. No nada más es 2 más 2 son 4 y es 4, sí, pero tenemos que ver por qué es 4 o en qué forma meterlo. Aquí también tenemos una parte muy importante. Esta parte también viene en el análisis, se llaman cationes intercambiables. Esa cuestión es muy importante, porque el suelo, por ser un ciclo, o sea, por ser algo naturaleza, tiende a equilibrarse por sí solo. Pero que cuando se equilibra por sí solo, me está quitando de lo que yo estoy aplicando para las plantas. Digamos un ejemplo, la planta ocupa 100 kilos y al suelo le faltan 50 kilos. Pero yo sé que la planta ocupa 100, entonces yo meto 100. Entonces, el suelo usó 50 para equilibrarse, usó 50 para la planta y sigue teniendo un déficit de 50 kilos, aunque yo haya metido los 100. Entonces, yo pensé que sí los había metido, pero no los está comiendo los 100 completos. Entonces, esa es la cuestión en la que queremos, pues, ¿no? En la que queremos
equilibrar esta parte para que todo lo demás sea completamente asimilable. Aquí vemos que calcio está muy alto, magnesio está medio y potasio está muy bajo. Pues entonces aquí tenemos que empezar a subir potasio, que el calcio baje para que esté totalmente equilibrado. Y por ejemplo aquí tenemos, bueno, así muy rápido, ¿no? Otra cosa también de lo que viene del análisis de suelo es la capacidad de campo y la PMP, que es el punto de marchitez permanente. Entonces aquí el suelo, el análisis nos arroja estas partes. Estas dos cosas nos las arroja el análisis como tal. Entonces, ¿qué quiere decir? Capacidad de campo, 20%. La capacidad de campo es la tierra exacta para que agarre el agua, pues, o sea, es como el punto óptimo que tiene lleno de agua. Y el punto de marchitez permanente es, pues, ya cuando no tiene agua, ¿no? Por decirlo de una forma. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular el agua disponible de ese suelo. Aquí muy rápido, por ejemplo, 20 menos 13, pues por ejemplo nos arroja que son 7, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que el agua total disponible lo metemos mediante una fórmula. Aquí esto significa agua total disponible, 0.07, que es el 7% de diferencia por 1000 milímetros, por el 0.2, que es el 20%, son igual a 14 milímetros de agua lo que tenemos en el suelo. Entonces tenemos 140 metros cúbicos de agua en ese suelo disponibles para la planta, a capacidad de campo. O sea que cuando mi suelo está a capacidad de campo, cuando está así que una cosa muy rápida, uno agarra el suelo, lo agarra y que no exprima, pues, que se quede, que no escurra, pero que no se desmorone, digamos, práctico. Cuando eso pasa, yo tengo 140 metros cúbicos de agua disponibles para la planta. Eso es una cuestión muy práctica, ¿no? ¿Cuánta agua tienes? Pues más o menos, un promedio, 140 metros cúbicos de agua disponibles. Entonces parece que no, pero sí son cuestiones muy, muy importantes para tener en cuenta, ¿no? A ver, por favor. Y aquí otra cosa, diferentes conceptos para realizar las recomendaciones. Ay, por favor. Tenemos la cuestión de la construcción y mantenimiento. Esta es digamos que es la mejor, pero es la que pues, no muchas veces se aplica, ¿no? La planta ocupo 100, yo le meto 120. Se la cambio en 100, pero, o sea, le saco y le sigo manteniendo el suelo. Lo sigo mejorando. Le meto estiércol, le meto demás para que se esté construyendo y se mantenga. Entonces, la otra, por favor. El nivel de suficiencia, pues nada más es lo que ocupa. Saco 10, meto 10. Nada más estarlo manteniendo. Y digamos que es la más usual, la más usada. Y aquí tenemos la respuesta del rendimiento de la aplicación. Mira, por ejemplo, todo agricultor quiere tener rendimientos óptimos, ¿no? Pero tenemos que ver varias cosas. Las propiedades del suelo, que es lo que les comentaba. ¿Qué tanto tiene de arena, limo y arcillas? La conductividad eléctrica, que es la sal. La conductividad hidráulica, que es la velocidad de infiltración. Son las propiedades del suelo, ¿no? El pH del suelo. La otra es el riego. ¿Qué tal manejo el riego? El control de plagas y enfermedades. La misma genética de la planta, que no nos vendan ahora sí que gatos por liebres de repente, ¿no? En los climas, que son pues yo creo que lo más difícil de manejar, las prácticas culturales, pues, lo que hacemos nosotros ahí con los tractores, algunas cultivadoras cultivadas, y la fertilización. Todo esto lo tenemos que tener nosotros a lo mejor posible para tener una buena producción. Por favor. Aquí es esto muy importante, es lo que comentaba. Mire, por ejemplo, esta barra es la del rendimiento y esta es la de la aplicación de fertilizantes. Nosotros llegamos aquí, estamos en 0. Nosotros empezamos a aplicar fertilizantes y el rendimiento empieza a subir. Por ejemplo, 50 kilos de urea, 100, 200, 300. Dejamos 1,5 toneladas, por ejemplo, y aquí topa. Este es el rendimiento óptimo, ¿no? Porque si yo le sigo aplicando fertilizantes, yo le voy a seguir aplicando, pero el rendimiento ya no subió. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estoy gastando dinero de oquis. A lo mejor aquí fueron, digamos, 1 tonelada por hectárea, pero si le meto 4, pues nomás gasté más dinero. La curva nunca subió de más. Entonces nosotros tenemos que encontrar este punto para saber ni meter de más ni meter de menos. Y ya llega el punto para acá, si le seguimos metiendo todavía más, pues entonces ahora empieza al revés, ahora empieza a bajar. ¿Por qué? Porque ya es tóxico, ya es demasiada salinidad, demasiada toxicidad para las plantas. Bueno, aquí el momento de aplicación de los fertilizantes. Aplicar los fertilizantes en el momento adecuado. Yo tengo aquí, por ejemplo, digamos un comentario. Los fertilizantes negros, que la gente conoce, son fertilizantes fosfatados, que están a base de fósforo. Entonces, esos son muy lentos en el movimiento de la tierra. Es demasiado lento. Entonces, nosotros preferentemente metemos fertilizantes negros a la siembra, para que en el transcurso de, por ejemplo, el maíz, 6-7 meses,
lo agarre, no tenga el transcurso. Si yo aplico un negro, por ejemplo, en la segunda descarga, pues prácticamente ese fertilizante no está agarrándose a la planta ya, pues, ¿no? Igual, por ejemplo, el nitrógeno, si nosotros metemos altas cantidades de nitrógeno a la siembra, el nitrógeno es para follaje, por decirlo de una forma general, para follaje, nosotros en la semilla no tenemos follaje. Entonces, de aquí a que la planta tenga follaje, pues a lo mejor ya no tengo yo fertilizante. Entonces, son formas de saber cómo actúa el fertilizante para saber en qué momento estar metiendo el producto. Igual aquí, el fraccionamiento de las aplicaciones. Si nosotros hacemos aplicaciones muy fuertes, pues podemos salinizar el medio. Entonces, ¿qué es lo mejor? Aplicaciones fraccionadas, como nosotros, ¿no? Comer 3 veces al día y no comer 10 hamburguesas en un rato. Mejor las distribuimos en 3, 4 días. Sería un ejemplo, pues, para entenderlo mejor. Y aquí así muy rápido, pues también para complementarse, es el análisis de agua, que pues aquí determina también la conductividad eléctrica, que dijimos que era la salinidad, el pH, por favor, también el análisis de riego sirve para detectar problemas potenciales de salinidad, sodicidad, elementos tóxicos, y también detectar oportunamente la concentración de elementos tóxicos, pues para saber cómo irlas tratando, pues. Entonces también para complementar lo del suelo, pues también lo del agua, ¿no? Hay que también saber, porque pues a fin de cuentas el agua es el vehículo por el que va a ir todo. Sería una buena forma de empezar a trabajar. Y aquí pues bueno, esto sería digamos todo. No sé, por ejemplo, si tengan algunos comentarios, algunas dudas, pues aquí estamos para que valga la pena la vuelta hasta acá. Y si tienen alguna duda de algún fertilizante, de algo del análisis de suelo, no sé si tengan alguna duda. ¿Alguna duda? ¿Cómo se llama usted, perdón? Rogelio. No sé si tengan alguna duda Ajá. Sí, es que el detalle sí que es muy complicado la cuestión de la interpretación. Entonces, como decía ahí que pues un análisis no sirve nada si no hay una interpretación, ¿no? Está como... Sí, sí, claro. Le digo, nosotros aquí tenemos ahorita la modalidad de la cuestión de que nosotros vamos a hacer las muestras de suelo donde la gente, y ya hicimos varias, ya tenemos ahí unas cuantas muestras que están próximas a mandarse, y nosotros pues vamos a la parcela, tomamos las muestras y nosotros las mandamos directamente por la paquetería Fertilab, y ya pues de esa manera estamos trabajando ahorita. No sé si nadie tenía alguna pregunta ahí ni nada de eso. Sí, ahorita preguntaban que el análisis de qué zona era. ¿Que ese análisis de qué zona era? Bueno, realmente pues esta es una imagen de internet, ¿no? Nada más para pero pues podemos, pues sí, por ejemplo, podemos ver que es, ¿dónde están los despedazos? No alcanzo a ver. Hay una sección que siempre viene, no toda la información, pero en este no se muestra. Sí, es que nada más está sacado así de la cuestión de internet, pero sí, es de allá de los lados del Bajío. No sé qué más Ejemplo, yo hice al año del suelo. ¿Cuánto es recomendable hacer el otro para ver resultados? Perdón, de hacer un análisis a hacer otro. Bueno, yo siempre he dicho lo recomendable es año con año hacer el análisis, ¿verdad? Se puede hacer uno cada 3, por ejemplo, pero realmente, o sea, pues nada mejor que estar año con año sabiendo qué. Y luego, pues, realmente no es mucho, digamos 2.500 pesos, 3.000, digamos de una forma, pues al año. O sea, no es un gasto como para decir, oye, ¿sabes qué? No puedo, porque pues se gastan 20, 30 en fertilizante, o en semilla otros 5 y luego que cintillas y demás cosas, entonces es muchísimo. Pero sí, yo recomiendo hacerlo año con año. Ay, Alexis. ¿Cuánto tardan este procedimiento de mandarlo y Pues, mira, por ejemplo, ahí depende mucho también de los laboratorios. Por ejemplo, yo he mandado las muestras y en 3 días me mandan el resultado. Pero a veces mando la muestra y a veces me la mandan hasta en 15 días. Entonces yo también va dependiendo mucho a lo mejor del trabajo que tengan o de las muestras que tengan allá. Entonces por eso a mí me interesa mucho hacer la plática porque
me dice la gente, oye, ¿sabes qué? Es que no, todavía falta un mes para sembrar y pues no, todavía no lo ocupo. Y luego me mandan 20 muestras 15 días antes, entonces yo ya no puedo hacer nada, pues sí me explico, o sea, las mando a las 15 y luego me las mandan en 15 días y luego todo el tiempo para yo interpretarlas, o sea, ya no me da chance. Entonces por eso que digamos, se siembra en abril, por decirlo de una forma, bueno, estamos a mediados de febrero, digamos que yo las mando mañana y se consume todo febrero y yo tengo todo marzo para interpretar todas las muestras que yo tengo y a cada uno darle la atención que se ocupa, pues, ¿no? Porque si no, pues, oye, ¿sabes qué? Mañana voy a sembrar, pues ya no. Pues échale dos de blanco y uno de negro. Ya no puedo yo ahí reafirmar nada. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, claro. Como yo lo comentaba, por ejemplo, no en todos viene la información tal cual, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el maíz sí viene muy marcada, que son 22 kilos, viene por cada tonelada que vamos a producir. Entonces ahí se empieza a checar cuánto voy a empezar a meter. Y, por ejemplo, en el frijol o en el chile, también va estimaciones, cuánto se ocupa, cuánto se quiere de rendimiento, cuánto voy a meter. Ahí voy metiendo dependiendo de qué cultivo meter. Igual pues, los pHs cambian y a veces un pH no es óptimo para lo que yo quiero meter. Digo, ¿sabes qué? Mejor no meto nada. O mejor meto este otro. Entonces, por eso es que sí se tiene que ser para un cultivo en específico. Una pregunta, dice Alexia, ¿cuántas hectáreas por cada? ¿Cuántas hectáreas? Bueno, eso es muy variable por la cuestión de que nosotros fuimos, ¿qué sería? Hace como 2, 3 días a Santiaguillo y había prácticamente como 2 hectáreas, digamos así, y caminamos toda la hectárea y, o sea, prácticamente era lo mismo. O sea, parecía una réplica del suelo de todos lados. Entonces ahí se pudiese tomar, digamos, una muestra por todo el pedazo, ¿no? Entonces el problema es que a veces son de aquí a la camioneta roja y un arco iris de suelos. Entonces yo tendría que separar las muestras para saber, pues eso va dependiendo de qué condiciones tenga el suelo, los colores, la textura, la estructura que tenga el suelo para yo determinar cuántas muestras voy a hacer. Y así, pues cada muestra tendrá un costo diferente, ya. Digamos, si son 3 muestras, pues ya sería lo que cuesta una por 3. Y hay un terreno que vamos a poner, sean 2 tipos o 3 de diferentes suelos. ¿Cómo es cómo es la interpretación que le va a dar? Pues Es decir, o vas a lo que le tenga que meter una fertilizante también es seccionado. Sí, tendrá que seccionar también. Por ejemplo, ya que cuando se mete, digamos, maíz, se puede checar, ¿sabes qué? En aquel pedazo de la orilla de allá tengo mi suelo más oscuro. Entonces, tomo una muestra nada más del lado oscuro y luego ya se hace la interpretación de ese pedazo. Y para los últimos, ¿cuántos del lado oscuro? No, pues 20 surcos. Ah, bueno, por esos 20 surcos, métele de este otro fertilizante. Eso sería lo ideal. Mucha gente no quiere porque a veces dice, no, pues oye, son 4 o 5 muestras. Pero es que si no se hacen, pues, o sea, no es representativo, pues, la interpretación. O hay gente que me dice, yo tengo 15 hectáreas, quiero que me saque una muestra, entonces, pues, y tengo 2 allá, y 2 allá, y 5 allá, pues, o sea, no, tampoco no es factible. Oye, y luego cuando ya te hacemos el análisis y para la interpretación, o sea, tú vas a todo el proceso de la siembra. Sí, claro. Por ejemplo, yo le comentaba, como la cuestión ahorita vamos a empezar y todo ese trabajo, entonces nosotros interpretamos el análisis y llevamos toda la asesoría completa del ciclo, pues, todo lo que es, todo sí, de 0 a 100 vamos a acompañar a la gente con la cuestión de mandarla, que se mande con nosotros la muestra, de que nosotros interpretarla y nosotros hacer las recomendaciones. Sí, eso nos es más fácil porque, por ejemplo, si se ocupa, que digamos, que nosotros hagamos la muestra, pues nosotros ya estamos, más o menos conocemos el terreno, ya lo vimos, ya estamos más familiarizados, conocemos, cada rato lo vemos y ya sabemos más o menos cómo ir trabajando con ese terreno. Entonces, para nosotros nos es más sencillo. No sé si hay alguna otra pregunta ahí en los comentarios. No, no. Entonces yo les comentaba, pues la tirada es hacer los análisis,
Digo, no es un gasto, realmente es una inversión, porque sí es muy costeable, o sea, realmente es muy, muy costeable hacer eso. Entonces yo por eso tenía digamos, la urgencia de querer hacer esta plática para empezar a hacer los muestreos ya, pues. Porque definitivamente 15 días para hacer 20, 30, o sea, no se puede. O sea, tienen que ser cosas muy minuciosas, realmente tener detallado todo para poder hacerlo bien. Porque después se manda, haces un análisis suelo, el análisis de por sí sirve, pero luego lo interpreto mal por las prisas y ya dices, no, pues ¿sabes qué? Pues, ¿qué dice la gente? No sirvió el análisis y ya nunca en la vida vuelve a hacer. Entonces no hay como hacerlo, tomarse el tiempo y luego hacer las recomendaciones en tiempo y forma y seguir trabajando con los análisis. Había gente que a mí me platicaba que decía que no servían, inclusive. Digo, pero pues, o sea, en Sinaloa todo el mundo aplica, por ejemplo, que él conoce bien ahí en Sinaloa, todo el mundo aplica y todo el mundo le funciona. Entonces no es el análisis sí sirve. Inclusive se hacen de agua, se hacen de otra cuestión que son pasas saturadas, se hacen cuestiones foliares, o sea, son muchos análisis. Entonces, pero digo, por lo pronto aquí en la zona, pues podemos empezar con esto. Ya con esto podemos nosotros tomar partida de algo. Igual aquí con los manzanos también sin ningún problema. Se hacen los muestreos nada más profundos. 0,60 o 0,90 centímetros y hacemos un hoyo en el suelo y sacamos una muestra de ese para empezar a trabajar. Porque digo, yo me acuerdo también, por ejemplo, que decía la gente, oye, ¿sabes qué? Pues antes no aplicaba nada y salían rejas y rejas. Y ahorita ya no salgo nada, pues ¿qué es lo que pasa? Como yo siempre pongo el ejemplo que es un suelo es como un refrigerador. Yo tengo un refrigerador lleno y el día le saco y le saco y le saco y llega el punto que no tengo nada. Entonces yo tengo que sacarle y meterle y sacarle y meterle para nunca se me acabe. Va a llegar el punto en el refrigerador que va a ser muy costoso llenarlo completo otra vez. ¿Qué dice la gente? Mejor compro otro. Entonces es lo que no queremos, pues, de que el suelo siempre se esté extrayendo fertilizante y metiendo. Y tampoco que se quite esa costumbre de que meter fertilizante no es malo para las tierras, pues. O sea, meterlas en medida y meterlas en forma, o sea, es bueno, porque es el alimento de las plantas. Entonces, no es malo, lo malo es excederse en las dosis, que se empieza a salinitrar y quita uno los acolchados y son costras blancas. Entonces, el chiste es no meter demasiado fertilizante. Pues aparte porque contaminación y aparte porque tiramos muchísimo dinero. Entonces yo les comentaba, por ejemplo, aquí chileros, que son gastos de 300,000, arriba de 300,000 por hectárea, pues, oye, pues 1,000 pesos, 2,000, 3,000, pues no es nada, ¿no? O manzanero, por ejemplo, pues o sea, son cultivos que demandan mucho dinero y que pues un análisis no cuesta absolutamente nada, o sea, no es representativo a lo que genera como ganancias. No sé si tienen alguna otra duda ahí con confianza, lo que sea. ¿Tampoco ahí en el este? Sí, mire, pues de hecho nosotros, de hecho lo recomendable es desde ya, pues. Porque como les comento, o sea, ya se mandaron varias, ya estamos empezando a juntar varias, entonces también nosotros tenemos la posibilidad de que entre más se mande, pues menos cuesta el envío, ¿no? Porque a veces una sola muestra de aquí hasta Celaya, pues son 400, 500 pesos por kilo, entonces serán 500 pesos más adicionales al costo de la muestra. Pero si se mandan en conjunto, a veces cuestan menos. Entonces, esa es la ventaja y de que nos dan tiempo para interpretarlo, porque realmente, o sea, no es fácil interpretarlo, no por la cuestión numérica, sino por la cuestión que tiene uno que tener todo bien alineado. Entonces, nosotros queremos, estamos él y yo ahorita encargados aquí de la empresa, entonces queremos empezar a trabajar bien, pues, queremos empezar a trabajar pues con las herramientas, no nomás de 2 de blanco y 1 de negro. Yo le comentaba a la gente que si 2 de blanco y 1 de negro y no jaló, y luego al rato dice, no, pues ahora échale al revés, 2 de negro y 1 de blanco. Y pues así, ¿no? O sea, nomás, hay un señor de Sinaloa que a mí me dijo una vez y me quedó muy marcado, me dijo, ¿sabes cuál es el problema? Mucha gente allá donde la de vive, porque él conocía acá, y dijo, dice que en Durango y se ve la agricultura como subsistencia. Dice, y la agricultura no es subsistencia, dice, la agricultura es una empresa, es un negocio. Dice, pero la deja y le meto para que saque. Y luego saca uno de la caja solidaria de 200,000 pesos y en lugar de meterlos para que saque los 200,000 pesos, no, pues mejor gasto en esto y gasto en lo otro y gasto en lo otro y le metí 20,000
y pues ni salió nada y ya gasté todo. Entonces, no lo estás viendo como negocio, como empresa, ¿no? Tenemos que duplicar o hacer que crezca ese dinero. Entonces, sí es como una empresa, una cuestión de la agricultura. Entonces, digo, sí, si nosotros, en cuanto a la medida que nos lo indique, nosotros sacamos las muestras y las mandamos. Y nosotros, digo, tenemos la idea de llevar alguna bitácora para, nomás como control, nada más, pues, de seguir, para que ustedes se sientan en confianza de que estamos haciendo las cosas, de que estamos ahí con ustedes, y de que haya confianza, pues, de no nomás, oye, pues, este compañero volvió, o este nomás hizo esto y se fue. Entonces, la idea es trabajar y empezar a sacar muestras de suelo, que es lo ideal. Digo, ya sacamos varias, ya mandamos varias y ya tenemos más allá. Son las próximas a mandar y entonces, pues no sé si, por ejemplo, ustedes estén interesados en alguna muestra. A ver. No sé si, por ejemplo, usted dijo que manzano, ¿verdad? ¿Chile usted no siembra? Maíz. En Celaya. Pues sabe que, o sea, yo no tengo conocimiento así bien, ¿verdad? De si hay allá, pero yo a mi punto de vista, y esto ya es muy personal, ¿no? Si yo voy a gastar, pues, o sea, gaste en un laboratorio que definitivamente tenga reconocimiento. Entonces, esas que se leen aquí, de que son, por ejemplo, Fertilab, que es AQG, de que son todas son empresas reconocidas. Y Fertilab, pues como quiera, ya tiene su renombre de años. Entonces, nuestra tirada es para trabajar lo mejor posible, mandarla allá y estar más seguros también nosotros con el productor. Entonces, ojalá y ustedes quisieran hacer algunas muestras y nosotros empezamos a trabajar sobre eso. Acá no sé si hay alguna duda de ustedes, nada. A ver, si nomás lo checamos aquí. ¿Ya no veo más preguntas, Ingrid? ¿No va? No. Bueno, pues igual ahí a la gente que está ahí, que se conectó, pues igual agradecerles. Y ya ahí próximamente vamos a tener alguna más información para estar ahí en contacto con ustedes. Igual ahí en la página de la empresa en Facebook, en Agrocen, también pueden mandar cualquier duda o algo que no haya quedado claro de aquí, pues ahí también nos lo hacen saber ahí les damos la información pertinente nada más. Y pues agradecerles y vamos a estar ahí a la orden. Ahí, por favor, muchas gracias.